Vamos a iniciar este programa, la segunda parte del que usted vio la semana anterior, sobre la marihuana, sus consecuencias y efectos en las familias mexicanas. Antes tuvimos el privilegio, y ahora lo repetimos, de que esté con nosotros la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida, maestra, como siempre. Muchas gracias, doctor, y nuevamente su generosidad por invitarme a participar. No, bueno, realmente es un privilegio que esté con nosotros la doctora, porque en esta segunda parte, como antes les dijimos, vamos a enfocarnos más sobre las cuestiones jurídicas, aun cuando no dejaremos de aludir a las familias, a todo lo que está ocurriendo, pero específicamente en qué está la ley, cuáles son los alcances de la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué está ocurriendo en la actualidad, cuáles son los efectos, las consecuencias, hacia dónde ha ido todo esto. Hemos visto una gran proliferación de opiniones, de entrevistas, y ahora ponemos nosotros nuestro punto de vista en este programa tan importante para que usted allá en su hogar también conozca en detalle cómo está la situación actual en las leyes. Les diría de una manera general que en este programa vamos de alguna manera a considerar en primer lugar con resolución de la Corte cuáles son los alcances de la misma respecto a las leyes y los ciudadanos. Vamos en primer lugar de manera general a hablar sobre qué son las jurisprudencias, qué órganos las emiten, qué ha ocurrido con este amparo que se resolvió en favor de esta Smart Sociedad Mexicana para el consumo y la tolerancia de la marihuana integrada, seguramente por más personas, pero 4 son las que han solicitado este amparo. ¿Cuál es el destino final de una resolución de esta naturaleza y de qué manera esto va a incidir en las familias? También vamos a hablar sobre alguna cuestión. Yo le diría a la doctora Elsie Núñez que nos dijera de una manera general esto que tú has escuchado, que has visto, que lo has leído, que lo tienes aquí muy al día, tu perspectiva, ¿cómo ves que está actualmente la situación legal del consumo de la marihuana? Yo creo que es muy importante precisar porque yo vi periódicos extranjeros donde señalaban se legalizó en México, y eso es una mala información de lo que realmente está aconteciendo y aconteció con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, porque sí vi en varios periódicos de países extranjeros que daban esta información, y que también creo que en general en nuestro país se vio desde esta perspectiva. Y como bien señalas, hay que precisar, es para 4 personas que solicitaron amparo y va a ser exclusivamente para ellas esta resolución. Puedo pensar que se debe que, aunque esté establecido en la Ley General de Salud, la posibilidad de tener para consumo personal, sin embargo la misma ley no establece cómo se puede adquirir, y yo creo que en este sentido es importante la resolución de la Corte, pero sin olvidar que si no se precisa cómo la podemos adquirir, se está violentando la ley. Y yo creo que estas personas en este sentido fue que hicieron y promovieron su amparo, pero sí es importante, es la resolución para ellas. México no está generalizando, ni legalizando, ni dando la puerta de que todos ahora ya van a poder acceder a ella. Creo que lo importante de esta resolución es que abre el debate, es decir, que la sociedad tome en cuenta de que es un punto importante de análisis, porque los efectos negativos están a la orden del día. Bueno, creo que es muy importante lo que dice la doctora, porque incluso no es cuestión semántica, ni tautológica, ni gramatical decir se legaliza o no se legaliza. ¿Qué significa legalizar?
Por otra parte, hay quienes dicen debe despenalizarse, hay quien dice debe discriminalizarse, pero diferentes sinónimos tienen un común denominador equivocado, porque la Ley General de Salud Federal Mexicana toca este tema en sus diferentes preceptos e incluso algunos están vinculados, que es a los que me voy a referir específicamente, con la marihuana, que además, como lo escribimos en el programa anterior y ahora lo ratificamos en este, a usted le llamará la atención de ver que el título está escrito con G y no con H, porque precisamente esta, que es la expresión más adecuada, es la que califica a esta marihuana, que es la americana, y así se llama en la Ley General de Salud, americana o marihuana, y que en esta misma ley, por ejemplo, habla de la cannabis sativa, de la cannabis indica, y de esta, que le llama marihuana americana, americana o marihuana. Pero también en esta ley se incluyen otras hipótesis muy importantes derivadas de la propia marihuana, que son la resina, los preparados que se hagan con ella, las semillas, que es tan importante, los derivados preparados. Por ejemplo, lo estamos oyendo en Estados Unidos que hacen ya pasteles de marihuana, que podrían ser estos preparados. Igualmente hay precursores químicos que se usan para la marihuana, hay unas cuestiones análogas, y también dice la ley lo que determine la Ley General de Salud o el Consejo de Salubridad General. Esta es la palabra de la ley. ¿Qué significa esto? Que está legislado y que está legitimado en los términos que la Ley General de Salud dice. ¿Y qué dice al respecto? Por ejemplo, en el artículo 479 de esta Ley General de Salud, específicamente se habla de, en relación a la marihuana, de que si hay un consumo personal, inmediato, estricto, máximo de 5 gramos de marihuana para una persona, y esa persona, como dice aquí la ley, la cannabis sativa, indica o marihuana, que es la americana, de estos 5 gramos, la persona que fuma ese cigarro no está cometiendo un delito. En otras palabras, fumar la marihuana no es un delito. Esto parece como, podría sonar hasta escandaloso, pero esa es la realidad, porque la ley dice, y aquí tenemos el texto de la misma, este artículo 479 que dice, el narcótico, hablando de esta cuestión, está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, verbigracia, la marihuana, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de las previstas en el listado siguiente. Y viene una lista con más de 10, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente a lo que dice aquí la ley como narcótico, reitero, cannabis sativa, indica y marihuana, y dice dosis máxima de consumo personal e inmediato, 5 gramos. ¿Qué significa esto? En palabras simples y comunes para las personas que no poseen la ciencia del derecho, que el que se fume un cigarro de marihuana y tenga con él 5 gramos, no comete el delito, porque fumarla no es delito. No. ¿Por qué fue tan importante la resolución de la Corte cuando dijo no comercializar? La pueden sembrar, Cultivar, la pueden cultivar, pueden fumar. la van a procesar, se la van a fumar.
Aquí surgió un cuestionamiento muy importante del ministro José Ramón Cosío en relación a que todo esto se va a hacer y dónde se adquieren las semillas. Y aquí decía el señor ministro Leo Larrea, y con toda razón, pues que no estaba en el amparo que estaba solicitando SMART. Después, la COFEPRIS, con el señor Michael Arriola, dijo, bueno, nosotros les vamos a dar un permiso para adquirir las semillas. Pero sea como fuere, ahora voy con la voz con la doctora Elsie Núñez, porque ya estamos metidos estrictamente en que está legalizada, que es permisible la cantidad que he señalado, que puede ser la cannabis sativa, índica o lo que se llama la marihuana, que es el sinónimo de americana. Y ahora vamos a la ley. En esto, ¿qué tienes que decir? Efectivamente, o sea, la ley permite hasta 5 gramos, sin embargo, decíamos, la norma no describe cómo la puedes adquirir. Y por otra parte, lo que está sancionado es eso, es decir, cultivar, transportar, modificar. Entonces, el problema se daba efectivamente porque yo puedo fumarla, tengo el derecho a fumarla si queremos verlo así, pero la misma ley no contemplaba cómo puedo yo tener esos 5 gramos sin violentar la norma. Entonces, estas personas lo que hicieron fue solicitar previamente un permiso. Al negárselo fue precisamente, entiendo que en la COFEPRIS, y posteriormente de esta manera hacen el amparo. Pero también resaltar, como señalábamos hace un momento, que es exclusivamente para estas personas. Claro está que abre la puerta, y sobre todo creo que ya se hizo o hay intención de hacerlo en cuanto a enfermos, que también hay que señalar, tiene un uso medicinal la marihuana. Entonces, sí es importante precisar que el fumarla por sí mismo no sería delito, pero la forma de adquirirla, ¿no? esa es comercializarla. Claro que en otros países, como bien señalabas, pues ya tienen un uso, hay hasta cigarros de paquete, ¿no?, que están haciendo de marihuana. Claro, esto implica y alerta quizás a las personas y les preocupa a los padres de familia, pero hay que señalar que esto no va a ser como ir a comprar cigarros o ir a comprar dulces a la tienda. Es decir, en los países que se ha aceptado o se ha regulado, pues tiene condiciones muy estrictas para hacer uso. En caso de atención médica, hay médicos especializados que tienen que diagnosticar y hacer los análisis correspondientes para determinar un uso sanitario o médico. Y también habría que señalar que se va a considerar a las personas como adictas, y que de hecho cuando se les detiene o se están hasta el doble, se considera adicción, que es la forma de tratarlos, ¿no? Hay que precisar para el conocimiento de nuestra gentil audiencia que es el tráfico, la venta, el cultivo, lo que está penalizado. Bueno, yo creo que es muy importante. En esta primera parte del programa hemos puesto ya las bases de lo que puede ser que usted sepa con precisión textual, por eso lo he leído, que ordena la ley. Y después de este corte vamos a regresar a la trascendencia. Ya usted la está viviendo, la está escuchando, nosotros estamos reiterándola, la trascendencia histórica de la resolución de la Suprema Corte, porque decía la doctora Elsie Núñez, bueno, en este caso si se comercia, si se hace, por otra hipótesis, si se maneja de otra manera, ya está en la mesa de las discusiones el tema. Ya hay una resolución legal, ya hay incluso iniciativas con diferentes enfoques de los diferentes partidos políticos de este país, en las que algunos dicen, bueno, vamos a proponer una iniciativa que sea solo para efectos médicos. Otros, un caso reciente, de que ya las sustancias se han elaborado medicinas y para una niña enferma era importante traerla, se autorizó para que la tenga así,
Pero sea como fuere, usted se da cuenta en su hogar que es muy importante discutir si es para usos médicos, recreativos, o la palabra esta que se usa poco común en el medio mexicano de hablar de lúdico, que es una expresión pues de placer, etcétera, pero definitivamente no podemos soslayar una realidad. Y qué bueno que la Suprema Corte la ha puesto aquí, y ahora usted participe, discuta, exprese sus opiniones. Hagámosle llegar a nuestros diputados, a los representantes populares, a todas las personas vinculadas, una opinión para que esto se enriquezca y nos pueda beneficiar a todos. Voy a un corte y regresamos con ustedes. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en esta segunda parte del programa que se transmitió la semana anterior, hablando de los efectos y las consecuencias de la marihuana en las familias mexicanas. Antes señalamos una serie de temas y tópicos muy importantes, ahora estamos específicamente yéndonos a las cuestiones eminentemente jurídicas. Ya referimos en la primera parte del programa lo que dice la Ley General de Salud, de esto específicamente de los 5 gramos que las personas pueden tener para su uso inmediato, personal, no más allá de esta cantidad, y que fumarla en realidad en esas condiciones no es un delito. Pero ahora, Elsie, vamos a una cuestión muy importante. La Suprema Corte en su primera sala emitió una resolución importante, pero solo referida al sujeto o los sujetos que la pidieron, que fue esta sociedad, por sus iniciales se llama SMART. Entonces, ¿a dónde crees que está dirigida esta intención o esta resolución? Yo creo que, yo no sé cuál fue en estricto sentido la visión de esto. Quisiera yo pensar que es solo poner el punto rojo y que se analice en razón de que quizás la visión sigue siendo muy tradicionalista y que está teniendo efectos muy negativos en el país. O sea, hay una violencia en general en relación al narcotráfico y que claro está, esta es una forma de hacerse visibles y no es abierto, es decir, esto implica y está determinado en la resolución de la Corte cuál es el alcance de la autorización o del amparo que se está otorgando, ¿no? Creo que quizás tendrían otras intenciones, pero esto ya sería también especular un poco en relación a cuál es el sentido, ¿no? Yo quisiera pensar esto, ¿no? Que es un poco atraer a la mesa el debate de lo que está pasando. Yo creo que sí es una observación importante de la doctora Núñez, porque voy ahora a ir un poco más a lo técnico. Al haber atraído la primera sala este amparo por la trascendencia que tiene, haberlo discutido y haberlo resuelto en ese sentido, y escuchar que las personas que lo han dicho en viva voz, no son adictas, no fuman ni siquiera, pero ellos solicitaron esto como juristas, pues es evidente que están pensando en el futuro de México, están pensando en que los derechos humanos fundamentales se respeten, pensando en estos adultos mayores para que, como dijo el señor ministro Ledo Larrea, pues cada quien está ahí en una disposición de hacer lo que sea más conveniente. Sea como fuere, esta primera resolución, que como dijo bien la doctora Núñez, no es obligatoria para todos y no es la legalización de la marihuana para que cualquiera la fume en México, sino específicamente, esto tiene algo que me lleva a comentarles brevemente, cómo
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el máximo órgano jurisdiccional, tiene la facultad de emitir determinadas resoluciones y señalar en qué momento y con qué características van a ser obligatorias sus resoluciones para todos los órganos judiciales de México, para todos los mexicanos, para todos los poderes federales y locales. En este caso tendríamos que hablar en primer lugar de las resoluciones que emite el Pleno de la Suprema Corte, que si son por mayoría calificada, es decir, 8 de los 11 ministros y las 5 tesis van en el mismo sentido, no hay ninguna que la interrumpa, esto es obligatorio para todos. Esta misma situación, pero llevada a las dos salas, se repite en la primera o la segunda, en cuanto a que se exige también lo que dije antes, la mayoría calificada en este caso serían 4 de los 5 ministros y las 5 sentencias emitidas en el mismo sentido. Aquí me detengo un momento, Elsie, porque esto es muy importante en función de que tenemos una tesis aislada que no obliga a todos los órganos. Pero esta tesis aislada, que fue resuelta por mayoría calificada, es ya un precedente en el que no sabemos cuándo, pero seguramente quienes están en esta intelectualidad, en este movimiento, tendrán, o si no es que ya estuvieran preparados, otras 4 hipótesis semejantes, otros 4 grupos que podrían solicitar algo semejante a lo que pidió esta sociedad Smart. Lo que no sabemos, y esto es muy importante, es si la sala resolvería igual. Esto no significa que si una vez resolvió, se presentara por otro grupo y dijeran también, porque en ese caso pudieran decir 3 estamos a favor y 2 no, y entonces no seguiría la secuela de las 5 en el mismo sentido, y entonces, bueno, habría otra que dijera no, y la primera que dijo que sí. Pero idealmente, pensando en que se dieran las 4, vámonos a colocar, y ahí te llevaría Elsie, la hipótesis de que ya se aprobaron las 5. Y entonces hay una reiteración de las 5 tesis, hay una solución por mayoría calificada de la primera sala y se convierte en jurisprudencia obligatoria. Todo el Poder Judicial. ¿Qué pasaría? Todo el Poder Judicial tiene que respetar esas decisiones. Yo por esto quiero pensar que lo que se trata es tener el diálogo, es decir, esto tiene que regularse de alguna manera, porque debatirlo y establecer normas claras y precisas. También creo que es importante que la sociedad conozca que esto no es abrir la puerta como abrir una tienda, sino que a pesar de que se diga se liberó o ya se dejó legalizada, no es abiertamente, hay que cumplir una serie de lineamientos y de requerimientos, porque hay temor a que esto se haga tan abierto como pensemos en el tabaco o el alcohol. No es así, o sea, hay reglas muy claras y muy concretas de aquellos países que han regulado al respecto, ¿no? Un temor importante es el turismo del extranjero. Por ejemplo, Holanda, que es pionera en esto, al extranjero lo limita, o sea, no voy a cruzar de un país a otro a comprarlo, ¿no? Entonces creo que también es importante que se conozca y se difunda que no es abrir la puerta totalmente y como si fuera uno al súper a comprar, ¿no? Guardando las proporciones y permitiéndome esta liberalidad. No, o sea, se va a regular en forma estricta y que se deben de cumplir esos lineamientos que se establecen, porque si no hay una visión negativa, yo creo que esto causa temor, especialmente a los padres de familia, ¿no? Pero entonces estaremos en el umbral de lo que decía ese periódico del extranjero, de que haya una despenalización
para usar un término más adecuado que de la legalización, despenalización de la marihuana, siembra, compra, cosecha, etcétera, y que en un futuro no lejano cualquiera siembre en su casa marihuana, la cultive, se la fume, la regale o la venda. No va a ser así, o sea, de las experiencias de otros países y con las reservas del caso, porque siempre he sido opositora de copiar legislaciones y protesto mucho al respecto, pero sí creo que en este sentido, como en otros casos, hay que voltear a ver qué es lo que está pasando en las sociedades que lo han dejado, ¿no? Porque si nosotros pensamos que va a ser totalmente abierto, pues esto es un error, o sea, no es así. Si pensamos en el alcohol, pues sabemos que a menores de edad no se les debe vender, o los cigarros tampoco se les puede vender. Lo mismo va a pasar en este caso, es decir, hay controles si es para uso médico, si es para uso recreativo. El proyecto que hay, el último, que es del 2012, establece que la persona que quiera cultivar solo puede tener 5 plantas, o sea, no va a tener ahí hectáreas. ¿Eso en qué ley está? En el proyecto que presentaron en el 2012 un diputado Belanzarán, me parece, federal. Entonces establecía que fueran 5, que además no estuvieran cerca de escuelas, o sea, con una serie de requerimientos, que no es así que las personas piensen que ahora en el patio vamos a poder, todo el que quiera pone ahí no va a ser así, ¿no? Entonces creo que es importante pensar que los legisladores, al mismo tiempo que lo han hecho los ministros de la Corte, una reflexión profunda para poder llegar a estas decisiones, ¿no? Son personas muy capacitadas, expertas, juristas de primera talla, y que después de una reflexión importante, meditada, han llegado a esta resolución. Claro, en el caso particular, y esto va a pasar en todos los casos que se presenten, entonces también es factible lo que señalabas, habrá casos que se acepte, casos que no se acepte, depende de las circunstancias específicas de cada caso, ¿no? Pero sí, yo quisiera hacer hincapié en esto, ¿no? Que esta visión de que pues ya todos y a toda hora, eso no va a pasar, y yo creo que esta es el temor generalizado, ¿no? De que se abra la puerta y se desborde el asunto. Bueno, lo que es evidente para ustedes allá en su casa, y reiteramos como lo dijimos en el programa anterior, es que esta es una realidad que ya nos alcanzó, ya está aquí en la mesa, ya está la discusión. Es más, no ni siquiera es una buena intención, sino es un mandato judicial que ordena que en esas circunstancias a esas personas se les permita sembrar, cosechar, consumir, pero no vender. Es importante que usted reflexione sobre esto. Ha dicho la doctora Elsie Núñez que ojalá eso no vaya a pasar, pero si jurídicamente, y creo que esto es lo positivo, ya estamos discutiéndolo, usted nos está escuchando, estamos reflexionando sobre esto, si ya estamos en esa cuestión, ¿cuánto tiempo tardará en que se resuelvan otros cuatro amparos en ese mismo sentido? Y entonces pensemos en un futuro no lejano que esté ahora sí despenalizado y cualquiera pueda fumar lo que quiera, sembrar, cosechar, no vender. ¿Qué futuro auguras? ¿Qué va a pasar? No, yo creo que, insisto, esto va a ser controlado, ¿no? No es, insisto, de que abrir la puerta y todo, y ahora en cualquier tienda y a cualquier hora, etcétera. No, con otras adicciones, insisto, en el tabaco, en el alcohol. Claro, lo nuevo o lo que no conocemos nos da cierto temor, y aquí guardadas las proporciones. Quisiera señalar el caso del aborto, por ejemplo, ¿no? Se pensó que iba a haber pues,
dicho coloquialmente, fila india de abortos. Ahorita ya nadie se acuerda de eso, ya pasó a un segundo plano, pero sí, ¿no? Hay miles. Lo hay, pero no en la proporción. O sea, lo que pasó es que había una cifra negra que ahora conocemos y que hemos dado condiciones sanitarias adecuadas a las mujeres. Quizás en un primer momento, y esto también se ha comprobado, se dispara, pero por eso, porque hay una cifra negra que no se conoce, ¿no? Y los países que lo han regulado, pues no es la panacea, ni tampoco, insisto, de ir a la tienda a comprarla, ¿no? Hay regulación, los estados que lo han hecho, en el caso de Estados Unidos, algunos estados ya lo permiten, y además tenemos una visión muy negativa, ¿no? Ahora están usando la marihuana ya está para ropa, para cigarros, en cajetilla. ¿No es el uso industrial y el uso comercial? Hay usos médicos, sanitarios, entonces creo que no va a ser así, o sea, necesariamente a lo mejor va a llegar al Poder Legislativo, pero no va a ser pues como ir a comprar dulces a la tienda, ¿no? Es muy importante lo que él sí señala, yo difiero de su punto de vista, porque sin ser pesimista ni optimista, yo creo que sí se va a llegar a una industrialización, creo que sí va a ser una cuestión más liberal, yo creo que sí va a haber, dado los pasos legales, estamos en el umbral. Sí, se va y si ya hay una resolución legal del máximo órgano jurisdiccional, yo te cuestionaría y te preguntaría, en lugar de una, vamos a pensar que ya estuvieran las 5 jurisprudencias, las 5 tesis. ¿Qué paso habría que dar? A lo mejor hasta componen y dicen, y las semillas, pues las pueden comprar donde quieran. Dicen que las mejores semillas son de Estados Unidos. Sí, esto va a obligar a que realmente llegue al Poder Legislativo y se establezca la ley correspondiente, necesariamente. O sea, la Corte como intérprete del sentir jurídico, el mensaje, entiendo yo, que nos está señalando es, hay que reflexionar y hay que regular al respecto, porque las consecuencias negativas las tenemos a la orden del día. Yo quiero ser positiva, es decir, quiero pensar que si podemos regular, van a acabarse las muertes que hay en relación al narco, que las personas estén informadas. Y aquí tendría yo que decir, la familia va a tener una prioridad en responsabilizarse para que esto se haga en forma adecuada. Es decir, los padres, al liberarse esto, o como se le quiera denominar, vamos a tener una gran responsabilidad frente a nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante lo que dice Elsie. Voy a ir a un corte para ir a la última parte del programa, porque, como les dijimos antes, esos aspectos que tocamos, más que llegar a la ley, eran cuestiones sociológicas, de hecho, pero aquí estamos ya hablando de la norma. ¿Y qué va a ocurrir? Regresamos para dar respuestas. Si finalmente se emiten las 5 tesis, se hace obligatorio y se permite. Ahorita la ley dice, no se puede comercializar, dijo la resolución. Pero ¿qué pasaría si más adelante adquirir las semillas, comercializarlas, industrializarlas y de alguna manera el país entrara en esta hipótesis? Voy a un corte y regreso con ustedes.